Shabbat Shalom, nuevamente aquí estamos transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Le damos la gracia al Señor por tener nuevamente la oportunidad de poder seguir extendiendo su palabra y poder seguir educando y enseñando con las cosas que Él a nosotros también nos ha ido enseñando durante todo este tiempo. Le damos las gracias a todas las personas que se conectan y que también compartan, nuevamente les volvemos a comentar, compartan justamente las enseñanzas, porque recordemos una cosa, las prédicas son para las personas que aún no conocen al Rey, pero las enseñanzas que lo que nosotros estamos haciendo es para las personas que ya conocen al Rey y que están caminando justamente en su buena, agradable y perfecta voluntad, que son sus mandamientos, los cuales, recordemos, nos santifican y nos llevan a caminar en justicia. Amados, una de las cosas que es muy importante para el papá es justamente que nosotros creamos las palabras que Él nos da, creamos justamente las profecías que están por delante y creamos todo lo que Él nos ha dicho que ha de ocurrir y que ha de acontecer. Y esas cosas corresponden a una letra o a una palabra que en el español, para nosotros se dice fe. ¿No es cierto? Bueno, es de eso lo que hoy día vamos a hablar, pero vamos a entender que la palabra fe en el original hebreo consta de una palabra que tiene más de dos letras y que significa más de una cosa. La palabra en hebreo para fe es emuná. Y emuná en el hebreo significan tres cosas: creer, confiar y obedecer. No es solamente un tema de creer, hay un tema de confianza y claramente hay un tema de obediencia. Entonces tenemos que entender que hay un accionar cada vez que una palabra de fe se está empezando a madurar y está empezando a producirse en nosotros. Porque esa palabra que viene del cielo tiene que albergarse en el corazón y empieza a madurar y empieza a gestarse para producir algo en nosotros, lo cual claramente se produce un tiempo de meditación para poder alcanzar, ¿no es cierto?, las promesas y claramente las cosas extraordinarias que el Padre tiene. Un ejemplo rápido para entrar nuevamente en el tema e ir desglosando conforme la Escritura. El Rey dijo claramente una cosa: cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. La pregunta es la siguiente: ¿usted cree eso? Se da cuenta que en el momento que yo estoy creyendo que efectivamente voy a hacer cosas más grandes que las que el Rey hizo, obviamente se produce una palabra, una semilla de fe que tiene que colocarse en mi corazón y que yo tengo que creerla claramente, y soy yo el responsable de regarla, porque claramente Él nos entregó esa palabra y yo tengo que ver la manera en que eso vaya justamente haciéndose crecer en mí para yo llegar a vivir esa promesa, que es una palabra que soltó el Rey en nosotros y que yo por fe la debo de tomar, ¿no es cierto? Si yo no creo en esa palabra, porque me autojuzgo y veo un montón de cosas que luego las vamos a revisar, pero si eso yo esa palabra no la tomo en mí, es muy difícil que el Rey pueda hacer cosas conmigo por causa de mi incredulidad. Amados, uno de los espíritus que está atacando fuertemente hoy a la asamblea del Rey claramente es la incredulidad, porque es uno de los enviados del infierno justamente ¿para qué? Para que no agrademos al Padre, cosas que vamos a ir revisando justamente en el día de hoy. Hay que entender que la fe es lo único que agrada al Padre. Yo puedo tener una buena conducta, puedo caminar en Torá, pero si no tengo fe, muy difícil es la situación para el Padre, porque hay que entender que la fe es lo que agrada al Padre. La fe es lo que... ¿Por qué? Porque le están creyendo a su palabra. ¿Se fijan? Amados, es el tema que hoy día vamos a tocar, y es un tema no menor, porque por causa de la fe, por causa de la emuná, que es lo que se dice en el hebreo, por causa de la emuná, vamos a alcanzar a llegar a ese último día para el día del rescate. Amados, vamos a irnos a Hebreos capítulo 11, que yo creo que es un pasaje muy conocido justamente con respecto al tema de la emuná, pero vamos a revisarlo justamente en la clásica revisión Reina Valera, ¿no es cierto? Y vamos a ver si hay alguna diferencia en la revisión, ¿no es cierto?, de la Biblia Kadosh. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender de que la emuná o la fe es uno de los tres códigos que existe en el mundo espiritual
para poder heredar el reino. Recordemos que tenemos que ser de la simiente del Padre, porque los de la simiente de la serpiente o los del diablo claramente no califican, son de la simiente del Padre, tienen que tener la emuná de Abraham, la fe de Abraham, y también tienen que ser parte del linaje de la casa de Israel. O sea, tiene que ser una de las 12 tribus de Israel cada uno de los que cree, puesto que el Mesías es para el pueblo de Israel que está en el mundo, disperso hace ya 3000 años, y claramente tenemos dos simientes, una directa de Israel y otra indirecta, o linaje ancestral, que es la otra forma de decirlo. Muchos de los que están dentro de la iglesia son del linaje justamente de Israel, que tienen la emuná de Abraham y que son de la simiente de Elohim, y tienen que salir de la iglesia y entrar a la asamblea de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen que salir de Babilonia. Y ustedes bien saben que la iglesia está totalmente contaminada con religión, técnicamente con mandamientos de hombre. Cuando hablamos de religión, hablamos de la cultura greco-babilónica y también hablamos justamente de los mandamientos de hombre, que es una de las cosas claves que detonan lo que viene siendo la religión o la religiosidad. Cosa no distinta a la que el rey tuvo justamente que enfrentar cuando vino justamente hace ya 2000 años a nuestra nación Israel y se encontró con la religión que tenían justamente los fariseos o los conocedores de la Torá, a lo que nosotros hoy bien conocemos que se llama Talmud. Ahora, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice claramente así en la versión Kadosh. En la Kadosh, la confianza, no la fe. Recordemos, la confianza es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. En la versión Reina Valera dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza es exactamente la misma y la palabra convicción o convencido viene siendo exactamente el mismo sentido. La diferencia está que aquí en la escritura nos habla de la confianza, de la emuná. No nos habla técnicamente de la palabra fe que nosotros tenemos traducido en el español. Pero indistintamente de eso, tenemos que entender que la emuná opera en las tres dimensiones: en creer, en confiar y en obedecer. Amados, yo pongo otro ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó cuando tenemos a 3 hebreos o 3 judíos, ¿no es cierto?, que entran al foso, ¿no es cierto?, o a la hoguera para quemar a los que no estaban justamente adorando a la imagen que tenía, ¿no es cierto?, el rey. En esa época, juntamente, estamos hablando del libro de Daniel, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos 3 que entran al fogón, ¿no es cierto? Entran a esa hoguera para quemarlos por no haber reverenciado justamente la imagen del rey. ¿Qué ocurrió ahí? Había emuná, había fe, ¿no es cierto? Y había confianza que no iba a ocurrirles nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban acatando las leyes del Dios de Israel. ¿Había o no había confianza? Recordemos que también la palabra confianza es una palabra justamente compuesta de con fe, confianza. Entonces ellos tenían puesto su fe, su confianza, su emuná, ¿en quién? ¿En que el fuego no les iba a hacer nada o en aquel que les iba a rescatar de las llamas? En ese instante cuando Sadrach, ¿no es cierto?, Abednego y Mesac entran justamente a las llamas y después el rey está mirando y ¿qué es lo que ve adentro? 4 personas en vez de ver 3. Amados, si usted quiere ver cosas extraordinarias, tiene que tener la emuná absolutamente depurada, purificada, santificada. Porque hay que entender una cosa, que puede haber mucha fe, pero si hay pecado, no funciona. Y usted puede estar santificado y no creer, tampoco va a funcionar. Amados, la vida que ha sido transformada por la sangre de la cruz en el Calvario, en el Gólgota, es para transformarnos de manera integral, no en forma parcial, en manera integral, manteniendo la justicia, manteniendo la santidad, la pureza y claramente la emuná, la fe. Puesto que sin fe es imposible agradarle al Padre. Vamos a seguir avanzando. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. Miren lo que dice aquí Pablo.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo o también el hogar corporal, que dice la versión Kadosh, estamos ausentes, dice la Reina Valera, pero la versión Kadosh dice distantes del hogar celestial, donde está el Adón, donde está el Señor. Porque por fe o por confianza andamos, no por vista. Amados, todos nosotros tenemos que caminar en una dimensión que técnicamente debe ser invisible, pero visibles para los ojos del Espíritu. Porque hay que entender una cosa, puede ser que nos vemos con los ojos naturales, pero sí vemos con los ojos del Espíritu. ¿Por qué? Porque conocemos en quién hemos confiado, conocemos en quién nos llamó, conocemos quién fue el que nos creó, conocemos quién es Él. Entonces, cuando hay una confianza a tal nivel, claramente se podrá caminar sobre el agua, se podrá abrir el mar, podremos estar en medio del foso, ¿no es cierto?, del fuego y pasarnos absolutamente nada, o estar también como estuvo Daniel en medio del foso de los leones y no pasar absolutamente nada. Amados, cualquier tipo de circunstancia que cada uno de nosotros estemos pasando, por muy difícil que se vea, no es nada para Él. ¿Por qué? Porque muchas veces todos nosotros somos puestos a prueba. ¿Para qué? Para depurar nuestra fe, para depurar nuestra emuná, para ver si realmente estamos confiando, para ver si realmente estamos creyendo y realmente si estamos obedeciendo a su palabra. Seguimos avanzando. Hebreos 5, verso 8. Hebreos 5, verso 8. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amados, usted se podrá dar cuenta que si no hay una obediencia al Rey, claramente la salvación deja de ser eterna para esa persona. Ahí dice claramente acá, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted no está obedeciendo la Torá, si usted está transgrediendo los mandamientos, arrepiéntase y vuélvase al camino. Amados, hemos ministrado durante muchos meses con respecto al tema de la Torá. Y eso nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque esa es justamente la piedra de tope, la piedra de tropiezo que tiene la religión. La religión va a querer seguir caminando con sus mandamientos de hombre, con sus filosofías griegas, con su emocionalidad babilónica. La pregunta, ¿qué va a ocurrir el día cuando justamente el rey toque shofar? Ya conocemos la fiesta de Yom Teruah, para venir a recoger a sus escogidos entre todas las naciones, porque en todas las naciones está su pueblo distribuido, su pueblo desterrado, su pueblo de Israel. Cada uno de nosotros obedece a una de las 12 tribus. No bien sabemos cuál vendría siendo cuál, ¿no es cierto? De hecho, tanto si hoy en Israel, toda persona que vuelve al estado de israelita y es reconocido como israelita, tampoco saben a qué tribu obedece. Tampoco saben ellos cómo reconocer hoy día genéticamente, por un análisis de sangre o por tecnología, saber a qué tribu obedece. ¿Por qué? Porque eso claramente fue quemado en la época del Imperio Romano. Todos los registros que sí estaban, amados, fueron quemados justamente por las tinieblas. Pero no importa, da lo mismo si usted es de la tribu de Gad, si la tribu de Manasés, de la tribu de Efraín, o si la tribu de, etcétera, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Yahudá, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Da absolutamente lo mismo, porque el rey vino a buscar a todo un remanente que está disperso en todas las naciones de la tierra. Y es por eso que el mensaje del Mesías y del arrepentimiento no a todos le va a caer bien. ¿Por qué? Porque no son parte. Así de simple. Usted no se desgaste en querer convencer a alguien que no es parte. Recuerde que existen las dos simientes y eso está en todo el planeta. Y el 66% del planeta obedece a la simiente del diablo o a la simiente de la serpiente. Solo un 33%, y estamos hablando dentro de la gente que está en el mundo, como las personas que están dentro de Israel. Hoy en Israel obedece exactamente lo mismo. Si usted fuera a Israel o revisa algunos de los documentales de Israel de hoy, se va a dar cuenta que es muy distinto al Israel que nosotros conocemos en las Escrituras.
De hecho, es parecido mucho al Israel de las Escrituras, pero justamente en la época de la distorsión de la Torá. Estamos hablando posterior al gobierno de Salomón. Entonces, usted se podrá dar cuenta que el Padre está con paciencia esperando justamente que todas las cosas sean restauradas y que efectivamente, porque estamos en ese tiempo profético, y que claramente el mensaje del reino sea expandido a todas las naciones. ¿Para qué? Para que los que puedan oír la voz del rey, porque son parte de la simiente del Padre, de la emuná de Abraham, y claramente de lo que corresponde al linaje de Israel, van a oír su voz, porque son sus ovejas. Los que no escuchan nuestro mensaje, escuchan el mensaje del mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo y el mundo oyen. Pero quienes son parte justamente de este linaje excepcional y que ha sido apartado desde la eternidad para todo el transcurso de la raza humana hasta el último día, amado, siéntase justamente reconfortado, valorado. ¿Cómo no darle gracias? Porque somos parte del reinicio planetario que viene siendo justamente posterior al milenio. Amados, cada uno de nosotros tiene una tarea encomendada por parte del cielo para poder extender el reino, y no solamente a los 5 ministerios, sino que a todo el cuerpo entero, sea el órgano que usted sea y tenga el don que usted tenga. Amado, lo importante es que usted camine en la emuná que el Padre necesita de nosotros, y también camine justamente en su Torá, en sus mandamientos, en sus leyes. Vamos a irnos claramente a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Estamos revisando hoy día qué vendría siendo la emuná, a lo que nosotros conocemos en español como fe. Y ya vimos claramente en Hebreos que el Rey es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, aquí estamos hablando que la fe trae la obediencia, claramente, que fue lo que hablamos al principio. La emuná es creer, obedecer y confiar. Y aquí vamos a ver qué es lo que dice Juan con respecto al mismo rey. Dice en el capítulo 1, en el verso 12: «Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a los que han puesto su confianza», dice también en la Biblia Kadosh, «confianza en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno». ¿Por qué? Porque los que son hijos del Eterno son los que han sido nacidos del Ruach, del Espíritu. Su espíritu ha vuelto a la vida, ha resucitado su espíritu. Recordemos que el espíritu fue muerto por causa del pecado, de la transgresión a la primera Torá, que fue la que se le entregó a Adán. Recordemos que la segunda Torá se le entregó ¿a quién? A Noé, ¿no es cierto? Los 7 mandamientos, o la Torá de 7 mandamientos, ¿no es cierto?, que se le entregó a Noé. Y luego viene la Torá que se le entrega a la nación de Israel a través del monte legislativo, que viene siendo el monte Sión, el monte Sinaí, y ahí encontramos justamente lo que se le entrega a Moisés, los 613 preceptos, que son los que guían y que corrigen hoy día el caminar de todo el Estado de Israel. Ahora, hay que entender que los 613 preceptos corresponden técnicamente a 2 mandamientos que el mismo rey dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice claramente, el amor no le hace mal al prójimo. Por supuesto que no, puesto que por amor usted no va a codiciar nada de lo que su prójimo tenga, mucho menos va a pensar en robarle y mucho menos va a pensar en matarle. Se puede entender que son principios básicos, pero que sí hoy hay que ponerlos por obra y llevarlos más allá. Recuerda una cosa, que los pensamientos hoy día ya están dictaminados por el rey justamente en la reforma a la Constitución que él hizo en Mateo 5, 6 y 7. Tenemos claramente ahí que ahora los pensamientos son los que vienen siendo pesados por parte del Padre. En el pasado, en la Torá antigua, ¿no es cierto?, en los 613 preceptos, ahí solamente la ejecución física era la condenada. Pero resulta que de la ejecución física, bien el Padre sabía que había una antesala que estaba ¿dónde? En los pensamientos. Y es por eso que todos los pensamientos van a ser pesados delante del Padre para ese día, justamente donde viene el tribunal de nuestro Mesías. Entonces, Juan, recordemos, dice Juan 1:12: «Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a los que confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno». Y ser hechos hijos implica los 3 códigos: ser de la simiente, tener la emuná de Abraham para creer y confiar claramente en su nombre, y claramente ser parte del linaje de Israel, de cualquiera de las 12 tribus de Israel. Ahora, si
hablamos justamente de Abraham, vámonos a Bereshit capítulo 15, Génesis capítulo 15, y ahí nos vamos a dar cuenta en el verso 5, en Génesis 15, verso 5, dice así: y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, los Shamaín, ¿no es cierto? Y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Eterno, Abraham claramente, y le fue contado por justicia. Se pueden dar cuenta, lo importante es tener justamente la emuná, creer en las palabras del Padre. Aquí Abraham le creyó al Padre que si sus generaciones iban a ser multiplicadas de manera sin precedentes para él claramente. Ahora, hay que entender que esta palabra profética, porque es una palabra profética, se va a ejecutar desde el milenio en adelante. Pero hoy, claramente, si pusiéramos a hacer un censo a nivel global de todos los que realmente creen en el Mesías, ¿no es cierto? Y que son parte de las 12 tribus de Israel y que están combinados justamente estos 3 códigos, se podrán dar cuenta que es una nación sumamente grande, pero aún falta, porque en el milenio entero tiene que depurarse aún todavía las últimas generaciones para que se cumpla eventualmente la palabra que se le entregó también a Abraham y que el Padre le dijo no solamente a Abraham, sino que también a Isaac y también a Jacob, que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando el Padre dijo todas, no son algunas, se puede entender, son todas, o sea, sin excepción. Ahora, eso no ocurre aún todavía porque esta palabra profética viene posterior al milenio. Estamos hablando de la 3ª semana de la creación. Recordemos que estamos en la 2ª semana de la creación y el final de esta 2ª semana se celebra con el gran Shabbat, a lo cual nosotros conocemos como el milenio. Entonces, entrando en la 3ª semana que corresponde a la creación de cielos y tierras nuevos, que ustedes lo pueden ver al final del libro de Revelaciones o Apocalipsis, ahí se podrá dar cuenta usted que claramente todo lo que está acá tiene que ser depurado y tiene que hacerse todo de nuevo. ¿Para qué? Para que esta nueva familia que va a gobernar por la eternidad, que son miles de millones y entre todas justamente va a estar todo el planeta, sea algo nuevo, tal cual como fue al principio. Para el papá no es ningún problema volver a hacerlo y hacer cosas extraordinarias y maravillosas donde claramente va a caber y va a estar físicamente nuestra nueva casa, la nueva Jerusalén. Ahora, en Romanos, capítulo 10, un pasaje muy conocido sobre todo para aquellos que son evangelistas, capítulo 10, verso 8, dice así. Recordemos que estas palabras que Pablo está tomando acá, las está tomando justamente de la Torá, del libro de Deuteronomio, y aquí nosotros vamos a revisar lo siguiente, dice en Romanos capítulo 10, verso 8, en adelante. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de confianza, dice claramente en la Biblia Kadosh. Esta es la palabra de confianza, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón, y creyeres en tu corazón que el Eterno le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la confianza es por el oír, y por el oír una palabra sobre el Mashiach. Es así como dice en el verso 17 la traducción hebrea, la Kadosh, no como nosotros conocemos en la revisión de Reina Valera. Voy a terminar acá en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el verso 17 dice así: así que la confianza, así que la fe es por el oír, y el oír una palabra sobre el Mashiach. No como tenemos mal traducido nosotros, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es así. Aquí lo que Pablo está hablando es con relación a la venida de Mashiach. Y por lo tanto, para poder ser salvo, ¿a través de quién? De Mashiach. El tema es Mashiach, nadie más. Y entonces, ¿qué es lo que él aquí reafirma? Dice claramente, así que la confianza en quién, en Mashiach, es por oír una palabra en relación sobre el Mashiach. ¿Para qué? Para poder recibir salvación. Aquí no está hablando de lo que vendría siendo, entre comillas, palabra de Dios, como mal traducido está en Reina Valera. Seguimos avanzando en este hermoso Shabbat, que tenemos una hermosa brisa, como ustedes se podrán dar cuenta, ¿no es cierto? Y en un tiempo bastante especial en este Shabbat. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 5.
Y aquí vamos a tocar otra vez o un personaje o a una persona que hablamos justamente la semana anterior, el Shabbat anterior, con respecto al tema de, ¿se acuerdan que el Señor nos va a venir a rescatar? O bueno, se le conoce como rapto, pero es a tomarnos, ¿no es cierto? Y elevarnos con Él. Bueno, aquí vamos a tocar un tema que justamente fue el primero a quien el Padre raptó, arrebató, rescató, como lo queramos llamar. Hebreos capítulo 11, verso 5 en adelante dice así: por la confianza o por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso el Eterno. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Padre, o haber agradado al Eterno. Pero sin confianza es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerque al Eterno, a Yahweh, crea que le hay y que es galardonador o da premio, ¿no es cierto?, a los que le buscan. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta aquí que en el caso particular de Enoc tenía una porción muy importante de lo que hoy día estamos revisando, que es la emuná, ¿no es cierto? No solamente que él caminó en justicia, Enoc fue al cielo y escribió muchos libros, de los cuales hay unos solamente rescatados que nosotros bien conocemos, que es el primero y el segundo libro de Enoc, que usted lo puede encontrar en internet, y que hoy día están traducidos claramente del hebreo, ¿ya? Pero muchos más libros él escribió, donde hay una cantidad incontable de misterios revelados, pero claramente también fueron destruidos en su época. Ahora, aquí por eso está puesto en Hebreos claramente Enoc, y por la confianza Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces tu fe, nuestra emuná, tiene que llegar hasta el último día, claramente. ¿Para qué? Para ser rescatado. Aquí dice claramente, fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, si efectivamente el Rey vendrá dentro de los días de que nosotros estemos vivos, tenemos que estar vigentes en nuestra fe, caminando en su Torá. ¿Para qué? Para poder ser justamente traspuestos sin ver la muerte. Ahora, si es que llegamos a morir, o entre comillas, llegamos a dormir en Él, no va a ser ningún problema, porque recordemos que los que están dormidos en Él son los primeros en resucitar. Y posteriormente, al ver toda esa tremendo espectáculo a nivel global, donde van a resucitar de entre todos los muertos, entre todos los lugares del planeta, como ya lo revisamos en el Shabbat anterior, ahí justamente seremos alzados, ¿no es cierto? Seremos rescatados los que hemos quedado vivos, tal como lo dijo Pablo. Y claramente acá, y no vio muerte y no fue hallado porque lo traspuso el Eterno. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Eterno, pero sin confianza, sin fe, es imposible agradar al Padre. Amados, se pueden dar cuenta que es una de las cosas sumamente importantes, porque usted puede caminar en Torá, andar derechito, sin caminar para no pecar, ¿no es cierto? Y contar los pasos para no pecar, como decía Pablo, pero si no tiene emuná, si no tiene fe, si no confía, si no obedece como corresponde, sino que lo hace en forma religiosa, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada, porque el Padre es Dios de vivos, Él es Elohim de vivos, no de muertos, no los que andan mecanizados religiosamente hablando. Y aquí estoy hablando de un montón de personas que caminan de esa manera hoy día. Entonces, si nos vamos ahora después a 1 Samuel, capítulo 17, vamos a encontrarnos aquí con un pasaje maravilloso claramente, donde habla de nuestro rey David. Ya, en 1 Samuel, capítulo 17, verso 40, vamos a ver aquí qué es lo que pasó con la actitud, porque hay que entender una cosa, él tuvo una actitud, David, frente justamente a este gigante que era Goliat, ¿no es cierto?, que era el filisteo. Entonces, vamos a irnos a ver este pasaje de la Escritura, vamos a recordar esta parte de la historia, y dice así: en el verso 40 de Samuel, 1 Samuel 17, verso 40 en adelante. Conocemos todo lo anterior, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir desglosando algunos pasajes y trozos de la Escritura que, bueno, para variar, nos encontramos con varios errores dentro de la comparación con la escritura Kadosh a la escritura hebrea, palabras y trozos de la escritura que ustedes van a ver acá, que no la van a encontrar en su Biblia Reina Valera, porque las sacaron. Para que ustedes se puedan dar cuenta de esto.
vamos otro día a tener un tema con respecto a los pasajes que han sido robados de la escritura original. Dice 1 Samuel capítulo 17, verso 40 en adelante. Y tomó su cayado en su mano, ¿no es cierto? Su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, que el bolso, ¿ya? Y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Él tomó 3 cosas, en este caso David: su cayado, las 5 piedras y claramente la honda. Ahora, siempre en el ámbito religioso evangélico se ha visto que son los 5 ministerios, pero resulta que no existían 5 ministerios para la época de David. Lo que existía en la época de David claramente era la Torá, y la Torá obedece a los 5 primeros libros de la Escritura. Por lo tanto, lo que hizo justamente David ahí es tomar la palabra simbólicamente, tomar la palabra del Eterno para derribar justamente al contrincante, en este caso al enemigo. Y usted se podrá dar cuenta que nada distinto fue lo que el rey hizo en esos días que estuvo en el desierto, esos 40 días donde Satanás lo tentó. ¿Con qué justamente le pegó, por decirlo de alguna forma, el rey a Satanás? Con Torá, con las mismas 5 piedras. Seguimos. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció, ¿ya? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En la versión Kadosh dice que era pelirrojo. David no era rubio, según el escrito original en el hebreo. Dice que era pelirrojo, no era rubio. Ahora, y dijo el filisteo a David, y aquí se van a encontrar con algo que no van a encontrar en su escritura, en su Biblia Valera. Dice así, verso 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? David respondió. En esa versión que usted tiene, David no responde. Aquí David dijo así, no, sino peor que un perro. Esa es la respuesta que David le dio al filisteo Goliat, para que usted se pueda enterar. Fue justamente totalmente desafiante ante las tinieblas. ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿en quién estaba confiando él? Seguimos avanzando. No, sino peor que un perro. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, una lanza y escudo. En ninguna parte en el original dice jabalina, porque la palabra jabalina es una palabra sinónima claramente de lanza. Entonces, ¿cómo va a venir con 2 lanzas? Si obviamente, si un guerrero va primeramente con su escudo. Entonces, ¿con qué va un guerrero? Con espada, con lanza y con escudo. Eso es lo original. Si usted lo revisa en la Biblia Kadosh, se va a dar cuenta que nunca existió la palabra jabalina, sino que era escudo, que es una cosa lógica si usted analiza lo que viene siendo un plan de guerra. Entonces, revisamos nuevamente. Entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, una lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado o a quien tú has retado. El Eterno te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. Y sabrá toda esta congregación, es decir, a todos los siervos de Saúl, al ejército que estaba detrás de él, que el Eterno no salva con espada o lanza, porque de Yahweh es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Se podrán dar cuenta cuánta palabra de fe fue soltada delante de la cara del enemigo, cuando el enemigo solamente le dijo 2 cosas: voy a matarte y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y él dijo, mira, yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero no solamente contigo, sino que con todos los filisteos, y más encima a ti te voy a cortar la cabeza. Y sin contar todas las demás cosas que acabamos de leer. Amado, se puede dar cuenta que una persona que está en el pleno conocimiento de quién es su Padre, de quién es su Dios, camina de una forma distinta y ve las cosas que están alrededor de nosotros de una forma diferente.
Usted podrá tenerle miedo al enemigo cuando se da cuenta que es un vencido y cuando más aún la Escritura ya lo dice y nuestro Rey, que viene siendo el creador del universo encarnado en Mashiach, ya lo venció y usted se sigue quejando. Amado, quiere decir que usted todavía no lo conoce. No ha entendido quién es el que lo rescató justamente de las garras del enemigo haciéndolo pecar. Porque eso es la forma en que el enemigo destruye a la raza humana con la transgresión a la Torá. Entonces, seguimos viendo lo que dice acá. Voy a volver a repetir en el verso 47. Y sabrá toda esta congregación, a todo Israel, que el Eterno no salva con espada o lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra es otra cosa que usted no va a encontrar en su Biblia Valera, es la siguiente. Tomó de allí la piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra penetró el casco y quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En ninguna parte aparece que penetró el casco en Reina Valera. Piensa uno que tiene el casco y que tiene la frente despejada. No, los cascos en esa época eran desde del frontis de la nariz hacia arriba y cubrían todo la frente del gladiador y los ojos también. Y aquí solamente quedaba descubierta, era desde la nariz hacia abajo, para poder justamente la persona hablar, y el casco era completo, pero sin embargo nunca hemos entendido eso cuando estamos leyendo una mala versión, una mala traducción. Entonces se puede dar cuenta, rompió el casco, lo penetró y se incrustó la piedra en la frente justamente del enemigo. Entonces dice acá, vuelvo a repetir, y la piedra penetró el casco y quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. O sea, David no esperó nada. Él hizo claramente lo que él dijo que iba a hacer. Te voy a matar y voy a cortar tu cabeza. Y es eso, él no esperó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto claramente es una guerra. Aquí no estamos nosotros viendo si se levanta de nuevo. No. Usted, cuando dé el golpe, tiene que ser certero, y posterior a eso tiene que venir el remate para justamente dejar sumamente claro a todas las tinieblas quién es el que está justamente respaldando todos sus actos. Observe, y acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, con la espada misma de Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá. Recordemos que ya había división un poquito dentro de las tribus, había algunas cositas medio extrañas por ahí todavía, no se consolidaba como corresponde el reino, porque estamos recién saliendo justamente de una distorsión también que existió antes de los gobiernos oficiales, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, de David, en este caso estamos viendo el gobierno de... el primer gobierno, ¿no es cierto?, de Israel, después viene el segundo gobierno que corresponde justamente a David, después el tercer gobierno que corresponde a Salomón, ¿no es cierto? Pero ya aquí habían algunas divisiones dentro del gobierno de Saúl, perdón, no de Saúl, de Saúl, perdón. Entonces, ahora, seguimos viendo acá en el verso 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos por todo el camino hasta Gad, a las puertas de Ashkelón. Eso tampoco aparece en su Biblia. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino a Sarayamín, hasta las puertas de ambas, Gad y Ecrón. Verso 53, y acá esto va a colocarse muy interesante. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. 54, y observen lo siguiente. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Amados, ¿usted sabe por qué se llama el monte Gólgota?
El monte Gólgota, donde el rey fue crucificado, se le conoce como el monte de la calavera, ¿no es cierto? Gólgota o el monte de la calavera, o el lugar de la calavera. ¿Y sabe por qué? Porque justamente fue en ese lugar, esto ya lo hemos ministrado en el pasado, pero era menester volver a tocarlo. Y resulta que efectivamente aquí David está mostrando que justamente en ese monte donde el rey fue crucificado, donde él escondió el cráneo, la cabeza de Goliat. Por eso se le conocía como el monte de la calavera, porque en ese monte había sido escondida la cabeza del enemigo Goliat. Algo que efectivamente era parte de la profecía que se vendría a cumplir 1000 años posteriores, porque desde esta guerra hasta la venida de nuestro rey el Mesías pasaron cerca de 1000 años. Pero resulta que nosotros teníamos la palabra profética claramente en el capítulo 3 de Bereshit, ¿no es cierto?, donde el Padre profetiza de que la simiente de Adán le va a colocar el pie sobre la cabeza a la serpiente. Y es justamente lo que nosotros vemos que ocurre en el monte Gólgota o en el monte de la calavera, que es el monte donde justamente David dejó escondida el cráneo, la cabeza del filisteo. Vuelvo a repetir, verso 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Y ¿usted cree que la dejó en cualquier parte? No, la dejó escondida en un monte al cual nosotros conocemos como el monte de la calavera, porque esa calavera corresponde a la cabeza de Goliat. Entonces, usted se podrá dar cuenta, amado, que una persona que camina en emuná, camina en fe, puede hacer cosas extraordinarias. Pues sí, y es por eso que el rey dijo: cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y es por eso tan importante mantenernos justamente en ese camino tan extraordinario de poder conocerlo cada día más a Él. Mientras usted más lo conoce, más de emuná se va a llenar. Y es por eso que usted va a empezar a ver y a conocer justamente en quién ha confiado, en quién ha creído y a quién se supone que le está obedeciendo. Porque usted no le obedece a cualquiera, usted le obedece a un solo Dios, a un solo Elohim, que es el Dios de Israel, el Elohim de Israel. Amados, quiero dejarlos impregnados de fe para que justamente usted mismo tenga sus testimonios personales y no que le dijeron, no que le contaron, sino que usted lo está experimentando. Porque tenemos que caminar en santidad, en pureza y claramente para agradar y esbozar una sonrisa en los cielos, caminar en emuná. Amados, un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví, acá en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y quiero, sin antes terminar esto, quiero mostrarle algo. Deme un segundito, por favor. Aquí en mis manos tengo este libro que se llama Conociendo la Vida Eterna. Es un libro que está compuesto alrededor de cerca de 70 páginas aproximadamente. Y en este libro hay un pequeño resumen de la escritura desde Bereshit, desde el principio hasta el último libro. Este libro el Señor nos entregó a principios de este año. Y durante todo el año, así, a medida que nosotros tenemos justamente todo el conocimiento revelado del Padre, nosotros lo hemos estado dejando plasmado. Parte de lo que usted ha estado escuchando y ha estado siendo ministrado durante todos estos meses hacia atrás, corresponden en base a este libro que nosotros tenemos en este momento en nuestras manos, el cual es de absolutamente gratuidad, no tiene ningún costo. Este es el material que nosotros tenemos para iniciar justamente las clases que ya anunciamos anteriormente, las clases que tenemos por internet, las clases que hacemos en forma personalizada a través del sistema de WhatsApp, o si usted tiene Telegram, a través de las pantallas de su teléfono. Usted, donde esté, en cualquier parte del mundo, usted se conecta con nosotros por nuestra página, entregamos los teléfonos, nos conectamos personalmente y empezamos a estudiar justamente la escritura con este libro que corresponde, que es un resumen, vuelvo a repetir, es un resumen de la escritura para poder entender a grandes rasgos claramente cuál es el propósito del planeta, cuál es el propósito de la raza humana y claramente de qué forma el Rey de Reyes y Señor de Señores se encarnó y vino justamente a rescatar lo que se había perdido su pueblo de Israel. Amados, así que los dejo invitados para que se vuelvan a conectar con nosotros y puedan tener este material que es de forma gratuita. Las personas que quieran empezar a estudiar con nosotros justamente las Escrituras, con esto partimos justamente, son 70 páginas donde
hay revelación, donde todas las cosas que el Padre nos ha mostrado están impresas acá. Puesto que no podemos todo lo que el Rey nos ha mostrado ministrarlo a través de una pantalla. Así que lo dejamos registrado porque claramente estamos dejando un legado para las próximas generaciones. Y es por eso que los invitamos para que usted nos haga contacto y empecemos a estudiar las Escrituras de manera paralela. Entonces le entregamos el libro, se lo mandamos por internet, usted lo descarga en su casa, donde sea que usted esté, y empezamos a revisar hoja por hoja, pasaje por pasaje, porque cada uno de los pasajes lo profundizamos aún más. El Señor ya nos ha entregado justamente revelación y como Él mismo nos enseñó, escudriñar las Escrituras. Y es justamente lo que hemos hecho. Ustedes ya han oído en parte justamente los errores que ya encontramos en las versiones Reina Valera, que es la más popular a nivel latinoamericano, y obviamente en paralelo con Biblia Kadosh hemos encontrado muchos errores. Entonces claramente nos cambia totalmente la perspectiva de las Escrituras, entendiéndolo de la manera más original posible. Amados, así que los invito para que ustedes puedan adquirir este material absolutamente gratuito, no tiene ningún costo, es solamente el material para poder empezar a trabajar juntos y conocer claramente a ese Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, y que de oídas quizás usted lo había oído, más a medida que vaya conociéndolo, ya sus ojos eventualmente lo verán. Un abrazo a la distancia desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.